Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Como se sabe, ya hemos perdido una clase por el día del paro anterior y ahora se estaría perdiendo otra clase justamente por un feriado que es que todos se convierten en cristianos, obviamente que es Semana Santa, y por esta cuestión ustedes no tendrían una clase más conmigo, o sea, por lo tanto esta clase va a ser totalmente virtual, digital, como lo están viendo en este momento, subjetivamente. Y retomando lo que hablamos de subjetividad y después de hipersubjetividad, lo que vamos a ver hoy, ¿qué es la verdad para ustedes? Por otro lado, les voy a dejar un link sobre un video que van a tener que ver, que lo voy a subir también, va a estar en YouTube, que es sobre contrato social. Lo voy a explicar un poco lo que es el contrato social para arrancar. El contrato social tiene que ver con lo que Nietzsche, que va a estar deletreado acá abajo en un graph, lo que Nietzsche habla sobre el ser humano como especie. Todos tenemos una especialidad encubierta o cubierta. Y habla en la tragedia griega y en la ciencia Gaia y en Exe Homo, que es humano tan humano, tiene la traducción de una suerte como, digamos, ese hombre, ese humano o algo así, tiene distintas traducciones, ¿no? Como la ciencia Gaia, que la ciencia alegre, algunos le dicen Science Gaia, tiene distintas traducciones, no voy a poner en cuenta en común esto más que nada en una clase presencial lo voy a explicar mejor. Y por ende vamos a arrancar con lo que es el contrato social. Ustedes van a mirar un video de una serie, que es en este caso Doctor House, y van a tener que analizar esta serie, de qué se refiere el contrato social. Cuando hablamos de contrato social, es casi similar a lo que vamos a hablar en alguna clase del contrato de lectura. Justamente en esta clase nosotros, si estaríamos presencialmente, estaría hablándoles para que empiecen a arrancar el trabajo integrador final, que sí o sí es la tercera evaluación sistemática que ustedes tienen que realizar en grupo. Eso espero que quede bien asentado, como ya lo pautamos desde las primeras dos clases. El contrato social tiene que ver con lo que Nietzsche, por una parte, dice como que el ser humano no es totalmente verdadero, sino que mantenemos todavía cuestiones como cuando hablamos de la biosfera, semiósfera, las primeras clases, que tiene que ver con una cuestión de que el ser humano sigue manteniéndose con aspectos salvajes por momento. Solamente actúa ante la sociedad por lo que es, en muchos momentos. Por más que no querramos hacer algún trabajo, lo tenemos que hacer por una cuestión que necesitamos lo económico, y alguno es porque en realidad nos satisface hacerlo. Hay muy pocas personas, muchas no, hay muy pocas personas que les satisface hacer lo que hacen en el día a día. Esta es una cuestión que Nietzsche empieza a hablar del ser humano como decadente de la moral propia, y empezamos a hablar de una inmoralidad. Cuando se cruzan estos dos ejes es cuando el ser humano empieza a actuar. O sea, pasamos la etapa de nuestra niñez y empezamos a actuar después de estar formados para algo. O sea, no todos tenemos que saber algo, no todos tenemos que tener un estudio, un título, sino que todos tenemos saberes previos acumulados, ¿no?
Entonces, es necesario que exista también el artesano decadente, que es el más pobre, dice en alguno de sus libros, y por otro lado es necesario que exista el más inmoral de los inmorales, que viene a ser tanto la iglesia, el clero, y por otro lado lo que son los gobernantes, que ya Platón nombraba esas cosas, tanto en la caverna habla de que están esposados, uno se escapa y sale, ve la luz, la iluminación. O sea, en nuestro caso sería ustedes como que están viendo la iluminación con todo lo que están aprendiendo en esta clase. Salieron, se escaparon y vuelven a la cueva. Cuando vuelven a la cueva, vuelven para ser gobernantes. Esa es la teoría de Platón de la caverna. Por el lado nuestro, retornando a Nietzsche, Nietzsche habla del ser humano moral, que no es moral, sino que se comporta ante una sociedad dada. Yo en mi cargo de profesor, soy profesor de ustedes. Ese es mi comportamiento ético y moral ante ustedes. Esto no significa que yo tenga una vida despreciable o hermosa o feliz o menos feliz que ustedes. Todos tenemos un punto donde tenemos una crisis, podemos estar muy felices, conseguir esa virtud, la felicidad, ¿no? que habla Aristóteles, y por otro lado, ser el ser humano que nunca consigue esa felicidad, esa virtud, ¿no? Entonces, el ser humano se comporta ante circunstancias sociales por la ética y la moral que ya está establecida. Para entender un poco más esto, hay que entender qué es la ética y qué es la moral. La ética viene a ser el qué, y la moral es lo que determina a la ética. Digamos, si yo digo en este momento, en el colectivo vi una mujer que está preñada, ¿ustedes qué me van a decir? Obviamente que la respuesta de ustedes, por contener un lenguaje comunicacional, una lengua en nuestro idioma, van a decir que lo moral sería no decir que está preñada, sino que está embarazada. Pero si retornamos atrás, y ahora después nos vamos a ir metiendo con la contingencia del lenguaje, ¿qué es lo que pasa? O sea, la palabra preñada se lo decimos a la misma especie casi, que son mamíferos, pues nosotros somos la especie humana, pero solamente que somos pensantes, que razonamos las cosas. Pero también hay otros mamíferos. Si nuestra perrita está embarazada, le decimos que está preñada. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el humano y el ser vivo que es animal, igual que nosotros? Esa es la distinción en las dos cuestiones. O sea, nosotros aplicamos términos que vienen de la moral. La moral, cuando Nietzsche habla de tanto de la moral, es lo que se está refiriendo a la moral que viene como el germen del cristianismo. Es algo que se impuso en los poderes y hasta el día de hoy nosotros sostenemos términos que vienen de la antigua iglesia, ¿no? Del clero, que antes era cerrado, que no te dejaba, vos no podías tener un hijo siendo soltera porque eras pagana, o sea, y te tenían que matar. Entonces, por lo tanto, esas cosas, ya en el siglo XIX, estamos hablando de Nietzsche, empieza a darle un giro de rosca. Después, por otro lado, tenemos lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, sobre la contingencia del lenguaje.
La contingencia del lenguaje es uno de los puntos que teníamos que hablar en una de las clases y tiene que ver con esto, ¿no? O sea, si tomamos lo que tenían que leer ustedes de Nietzsche, teoréticas sobre la verdad y la mentira en el sentido extramoral, se van a encontrar con otro concepto de verdad, no el concepto de Kierkegaard que vimos nosotros en las clases anteriores, sino que se van a encontrar con un concepto de verdad totalmente distinto. Primero vamos a arrancar por el concepto de verdad nietzscheano, que es la verdad para él, ¿no? O sea, para Nietzsche la verdad es un fundamento que se crea para defender a los más débiles, o sea, para hacer justicia, se supone, para ese hombre que no es tan robusto como el que tiene más poder, el que va a la guerra, la persona que está enferma, y ahí se empiezan a aplicar estas cuestiones de la moralidad y la ética. Entonces, la verdad es un fundamento para defenderse de situaciones que lo estaría tirando a una decadencia, a una debilidad a la persona. O sea, cuando la persona carece de algo, de fuerza o de tener poder en el lenguaje comunicacional, se inventa este concepto para defender en juicios, supuestamente, a los más decadentes, a los más flacuchos del sistema. Pero ojo, esto también tiene que ver con un tema de la iglesia, también de ese momento. Y esto Nietzsche lo hace para meterse en el juego de jugar en contra de la iglesia. Lo hace como una diversión doble. Es un dilema en realidad. Viene a ser como que en una pata pone una cosa la iglesia y por el otro lado pone la moral como constructora del ser humano. Entonces nosotros tenemos contrato social con otros seres, nos comportamos de la mejor manera. Si somos empresarios, vamos a un barcito, nos sentamos, comemos finamente, pero cuando volvemos a nuestra casa somos una especie animal salvaje, capaz que ni tenemos un traje, una corbata, una camisa, nos vestimos como podemos y somos eso. Pero en el contrato social nosotros tenemos que demostrar esa verdad, que no somos decadentes, que tenemos poder. Por eso el periodista siempre va a estar disfrazado de traje y corbata. Justamente es para demostrar que tiene poder. Es una cuestión también que acá metemos a Michel Foucault, que es saber poder. Que eso lo voy a explicar en una clase presencial porque acá no lo puedo graficar, obviamente. Más que nada es una especie de charla abierta lo que estoy tratando de hacer ahora con esta posibilidad, ¿no? Entonces, retomando lo que es tanto saber poder, pasa esto. O sea, uno puede saber mucho, pero se necesita al débil también. Entonces las reglas morales empiezan a tener juego, porque si nos falta un herrero y nosotros no hacemos herrería, ¿a dónde vamos a sacar el herrero? Entonces hay una manera de defenderlo. Desde ahí se empiezan a hacer las leyes, se empieza a hacer todas las conductas que uno tiene. Un maestro panadero que nunca estudió en su vida, obviamente que va a ser el hombre más bruto. En cambio, una persona formada, un licenciado en comunicación o en deporte, va a ser distinto a lo que es un maestro panadero. Tiene otro dialecto, tiene otro léxico. El dialecto léxico tiene que ver con la sintaxis
la manera fonética que nosotros tenemos de hablar. O sea, la comunicación de intercambiar signos. Recuerden eso, intercambiar signos. Nosotros intercambiamos signos de manera frecuente, constantemente, antes de volver a meterme con las metáforas móviles. Lo que pasa es que es un tema extendido. Si ustedes lo tienen que leer, va a ser bastante complicado. Yo le voy tirando el eje más o menos. Ahora sí estamos hablando de metáforas móviles, estamos hablando ya de lo que Nietzsche empieza a decir, que el ser humano mismo inventa a Dios. El ser humano inventa la palabra Dios como concepción principal sobre el mismo ser humano. O sea, Dios aparece inventado por el ser humano para poner un orden en la tierra, poner a alguien superior a él mismo, porque si no existe ese superior, hubiese una guerra de todos contra todos. Eso habla en Teorética sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, entrando a lo que es metáfora móvil. Las metáforas móviles tienen que ver con eso, con los conceptos que el mismo ser humano inventó y se olvidó, y a lo largo del tiempo lo retransmitimos y lo vamos mutando. Hoy, por ejemplo, la palabra, voy a decir esta palabra porque siempre digo algunas que otras, las repito en otras clases. Hoy en día se habla de género. Género, en los 80, los 90, del siglo pasado, del siglo XX, era solamente para distinguir lo masculino de lo femenino. O sea, el nene juega con autito, se viste con ropa azul, y la nena se viste con ropa rosa y juega a las muñecas. Esa es la distinción masculino-femenino. Hoy género es una palabra que se mutuó, se hizo una metáfora, lo que dice Nietzsche, ¿no? Y se le aplica a la violencia doméstica, violencia de género, y género hoy en día se puede usar para determinar películas y un montón de cuestiones más. Libros, en la literatura se puede decir poesía, filosofía, filología, teología. Bueno, tenemos un montón de ramas como género, pero género más que nada era distinguible para dos cosas. Las palabras cuando mutuan, nosotros nos olvidamos de dónde vienen. O sea, ni siquiera creo que nos acordaríamos el sui generis de la palabra género antes de ser género para distinguir solamente dos cosas. Después se fue mutuando hasta llegar al día de hoy, y género también es diversidad de género. Me estaba olvidando una pata más. Diversidad de género tiene que ver con parejas que son del mismo sexo, que antes por el tabú que existía no había tanta libertad de hablar de gays o lesbianas o transexuales. Entonces, por ese motivo, si nosotros tomamos la palabra género, nos estamos dando cuenta que es una metáfora móvil. Se fue movilizando y llegó a la literalidad. Cuando llega a la literalidad, la metáfora móvil es palabra. Y esa palabra nosotros la concebimos socialmente. Y esto tiene que ver también un poco con el contrato social por el otro lado. O sea, la palabra, cuando llega totalmente a la literalidad, y el mayor porcentaje de las personas la usa, es cuando tiene poder la palabra. Y se perdió el resto del inicio. Por eso después Nietzsche en una parte habla del historiador, que el historiador, ni el antropólogo, diría hoy en día, porque no sé si existía antropología en la época de Nietzsche, aunque sí, antropología puede ser porque es una rama muy antigua, pero él diría
pero la verdad ustedes están encontrando el origen de las cosas. Si no se acuerdan cómo inventaron a Dios y lo pusieron sobre ustedes mismos, ese significado que Nietzsche pone dentro de lo que es metáfora móvil, dentro de lo que es contrato social. Nosotros tenemos un contrato, nos comportamos distinto cuando vamos a trabajar. Si nosotros somos un empleado que atendemos negocios, obviamente que nos vamos a comportar adecuadamente diciendo hola, buenos días, si el negocio no es nuestro. Hay gente que es maleducada y ser maleducado es una palabra que viene de la moral. Nietzsche habla mal también de los médicos. Para ir cerrando un poco esta cuestión, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, muchas personas ocupan, Nietzsche fue enfermero también, y ocupan camas al divino cohete, ¿no? Porque cayó una vez por dicha enfermedad, ya diagnosticado, ¿y qué pasa? Vuelve, regresa esa persona a ese mismo lugar. Por ejemplo, hoy en día voy a poner un ejemplo mío, ¿no? O sea, la diabetes. Tengo un familiar muy directo que tiene esa enfermedad. ¿Qué pasa con esa enfermedad? Él, al tener esa enfermedad, cae 3 veces al hospital por año, porque se le sube el azúcar en la sangre. Entonces, Nietzsche diría, cayó una vez, lo salvaste una vez, listo, ya está. Si vuelve a caer por lo mismo, los médicos tendrían que ser inmorales. No tendrían que tener moral, sino que lo tendrían que dejar morir a la persona. Es un fundamento que viene bastante cargado. O sea, si uno empieza a tomar a Nietzsche, es como que es muy fuerte, pero si lo piensan un poco, hay humanos que están desplazando a otros seres humanos justamente por esta cuestión, ¿no? Sea laboral, sea de cualquier otro índole, o cuando tienen que entrar a un sistema educativo, que se cierran las vacantes, y capaz que esa persona fue repetidora. Tampoco no me voy al hecho extremo, ¿no? O sea, pero son ejemplos que voy dando, porque leerlo va a ser bastante engorroso y yo le trato de tirar el centro y ustedes juegan ahí al fútbol, meten goles de cabeza. Esa es la idea. Ahora, por otro lado, el contrato social tiene que ver mucho con el contrato de lectura. Hablamos de la verdad para Nietzsche, ¿no? O sea, la verdad para Nietzsche en realidad no existe, es un invento del ser humano y la única manera para Nietzsche que exista la verdad sería que exista un solo lenguaje universal. Pero ¿por qué tenemos diversidad de lenguaje? Al tener diversidad de lenguaje de comunicarnos, tenemos diversidad de ideología. Al tener diversidad de ideología, tenemos diversidad de contexto histórico y cultural. O sea, la religión occidental nuestra es distinta a la oriental. Nosotros creemos mayoritariamente en Latinoamérica o en los países que vienen para estos lados, creemos en Cristo. Y en los otros países nihilistas creen más que nada en una suerte de otros tipos de dioses que no es Cristo. Entonces ya ahí tenemos un contexto cultural bastante marcado, ¿no? Acuérdense que la palabra contexto determina el lugar, determina el límite, ¿no? Hasta dónde llega nuestra cultura y a dónde está la cultura de ellos. Estoy poniendo bastante alter esto, pero bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es reconocernos que tenemos un lenguaje que fue inventado, que viene
de nuestros predecesores, ¿no? O sea, de nuestros abuelos, de nuestros abuelos, antes de que vengan, porque casi todos son inmigrantes, porque como saben, todo lo que es América se colonizó, por ende nosotros venimos de descendencia de distintos tipos, entonces nuestra cultura es distinta. La cultura argentina tiene jerga en el lenguaje, que después el lenguaje, lengua y habla lo voy a explicar en una clase. Yo creo que el material de hoy está bastante cargado, y la idea sería que ustedes tomen nota de todo esto, lo que voy diciendo, o que marquen bien los ejes, y que la clase que nos veamos usemos los 15 minutos primeros para que ustedes me pregunten esto, de lo que les hablé hace un rato, ¿no? De las metáforas móviles. Ahora vamos a ir a otro punto, que existe como una suerte de lo que estaba diciendo de contrato de lectura. El contrato de lectura tiene que ver con esto. ¿Qué es la producción de verdad? ¿Quién produce la verdad? La producción de verdad la produce un productor. El productor tiene un poder ideológico. Sea el jefe de redacción de un diario, porque el productor más que nada es para radio y para televisión. El jefe de redacción es para lo que son las tiradas de diario, tanto amarillista como de élite. Después les voy a explicar en clase lo que es un diario amarillista y lo que es un diario de élite. Vamos a ir de a poco. Entonces, ¿cuál es el consenso de verdad? ¿A dónde se fundamenta un consenso? Yo en Argentina veo dos consensos. Entonces, ¿la construcción de verdad existe para ustedes? Ya que ya hablé de Nietzsche, estoy hablando de metáfora móvil y lo que es la verdad para él, que no existe, literalmente. Entonces, por lo tanto, si nosotros nos ponemos a ver un diario del grupo Clarín, ustedes me van a decir, este tipo es anti-K. Pero si usted está leyendo Tiempo Argentino, yo voy a decir, usted es ultra kirchnerista. Entonces, pasa eso en la sociedad. Yo veo un polo dividido en dos, o sea, por un lado, lo que leen Clarín, que son anti-K, son macristas, oficialistas, se puede decir, y por el otro lado, vemos a alguien que lee la oposición hoy en día, porque ahora es al revés. Antes Tiempo Argentino era el oficialismo y Clarín era la oposición. Hoy está revertido eso, digamos, por una cuestión de cambio de gobierno, de mandatario. Tiempo Argentino, tanto Tiempo Argentino como Clarín, dan lo que se llama la bajada de línea. La bajada de línea tiene que ver con esta suerte de monopolios dividida en dos en Argentina. Por un lado lo que fue el ex oficialismo, que fue el kirchnerismo, y por otro lado tenemos el poder ideológico del grupo Clarín. Si ustedes tienen que elegir el diario, van a encontrar con cosas que van a tener más consenso de validez. O sea, la verdad pesa en consenso a veces. Cuanto más personas creen en una determinada cosa, tienen más verdad supuestamente, es más válido. O sea, para usar otro término, es más válido. Si hay más personas que leen Tiempo Argentino, es porque le están dando razón a esa bajada ideológica. Por ejemplo, en la televisión, si ustedes miran C5N todo el tiempo, más que TN, significa que ustedes son más kirchneristas que oposición, ¿no? O viceversa. O sea, si miran TN, o sea, están a favor de
de Macri, se supone, y están en contra de el kirchnerismo, ¿no? Eso tiene que ver con lo ideológico, la validez, o sea, el productor arma todo y decide qué contenido va y qué contenido no va. Eso tiene que ver con una producción, un ensamble que después termina como producto final, que nosotros lo consumimos tanto en televisión como en radio, como en diario, y por eso, ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿existe la verdad absoluta? Si yo les digo que agarren un diario, alguno de ustedes dos, el mismo diario, la misma página, y que se pongan a interpretarla y a leerla, y que me escriban qué interpretaron cada uno de los dos, ¿qué pasa? ¿Qué resultado habría? Uno habrá interpretado una cosa y el otro habrá interpretado otra, por más que use el mismo diario. Eso tiene que ver también con los medios. Los medios hacen lo mismo. Y esto es, lo que yo estoy hablando es objetivo, ¿no? Es mucha objetividad. Cuando los móviles se mandan, hay noticias que ese 5N la cubre menos y TN la cubre más, o viceversa, ¿no? Con la radio pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿La verdad o el poder ideológico que hay? El poder ideológico es también quien banca los medios. Hay un trasfondo, además del productor, tenés el trasfondo de que alguien está aportando publicidad para un diario, para una radio o para la televisión. Hay un trasfondo totalmente constante, político, comercial, lo que sea, pero hay un trasfondo. Ese trasfondo, a la larga, nosotros, en la clase de comunicación y medios, conmigo, el trabajo integrador final tiene que ver con esto. Buscarle la vuelta y encontrar lo ideológico marcado en la diferencia entre un diario amarillista y un diario de élite. Vale que ustedes empiecen a comprender como que somos una especie más animal y que tenemos la suerte de razonar las cosas y sintetizar lo abstracto, ¿no? A diferencia de los demás animales que nos rodean, ¿no? Por más que sean domésticos o los pajaritos salvajes o lo que sea, nosotros somos los únicos pensantes en la Tierra. Pero nos olvidamos de las consecuencias que armaron nuestros antecesores. O sea, esas cuestiones van abarcando significados que van cambiando todo el tiempo. Hoy lo que se puede llamar de una manera, hoy esto se puede llamar mate, por ejemplo. El día de mañana no sabemos cómo se puede llamar, o dentro de un siglo. Capaz que el término mate lo usan para otra cosa y el mate se pasa a llamar de otra manera. Hay muchas cosas, o sea, que se van cambiando constantemente. A ver, no me sale ningún ejemplo en este momento, ya hoy le tiré el ejemplo. Sí, militar, por ejemplo. Militar, si ustedes piensan la palabra militar, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Se imaginan a un militar o se imaginan a alguien que va a militar a algún lado? Que está con la remera de alguna agrupación política. Esa es la diferencia que existe, ¿no? O sea, empieza ante la palabra militar, identificaba a un tipo que se supone que era corimba o que era general, que era teniente, que era cabo, algo era,
de la milicia, ¿no? Militar viene de milicia. Y nosotros hoy usamos la palabra militante. No me suena muy absurdo porque justamente muchos militantes están en contra de los militares. Y hoy usamos esos fundamentos de decir militar. Totalmente absurdo. Lo que yo le expliqué en la segunda clase, el hipotético del absurdo, ¿se acuerdan? O sea, decir, esto no existe, o esa fulana murió o fulano murió, pero en realidad existe, vive, pero ustedes lo dan por muerto por un enojo. O sea, eso es un absurdo. Y lo mismo pasa con distintas palabras como militar. De esa manera podemos retomar a Richard Rorty, ¿no? O sea, quien dice que todos somos poetas. El ser humano poeta es el que inventa nuevas poesías. Lo que quiere decir esta persona es que el ser humano que inventa una definición nueva es ese ser humano que es un poeta porque creó algo nuevo. Ahora ya me despegué de Nietzsche, así que estoy hablando de Rorty. ¿Quién dice esto, no? Y después habla de que se literaliza esa nueva creación. Cuando esa creación se literaliza, cae en la teoría, queda plasmada en un texto, ya esa palabra es contingente. ¿Qué significa contingente? Contingente significa que se mueve, igual que las metáforas, ¿no? Pero vamos a agregarle el plus, ¿no? de que es como que se van moviendo las palabras. Él habla de un arrecife, ¿no? De coral, donde los bichitos en su momento explotan, llega a una determinada temperatura el coral y explotan, y de ahí salen un montón, ¿no? No sabemos qué sale de ahí a veces. Entonces lo que queremos decir con esto es que de una palabra podemos hacer explotar un montón de significados nuevos. O sea, yo tomo por ejemplo una palabra que hasta el día de hoy existe, no sé si existe la banda, Catupecu Machu. ¿Qué es Catupecu Machu? Pero llegó a la literalidad. Al llegar a la literalidad, al llegar al sí de Clarín, en la última, en la contra tapa del diario, significa que llegó a la literalidad, y al llegar a la literalidad ya es una palabra que está en circulación. Cuando tanto las metáforas móviles, cuando llegan a la literalidad, o el lenguaje contingente, las palabras contingentes llegan a la literalidad, significa que hay una cuestión de teoría, de teorización, o sea, llega al texto. Entonces llegan a un lugar para que la gente las lea, y cuando llega a ese lugar, al ser leído, ya la gente, o sea, toma conciencia de que existe eso. Al tomar conciencia se sociabiliza, digamos, y ese texto toma reconocimiento social. Y al tomar reconocimiento social es como el ser humano, como un actor. Pero el texto se textualiza y toma poder. La palabra tiene poder, que eso lo voy a explicar en otra clase, ¿no? O sea, el lenguaje tiene poder. El lenguaje nunca es inocente, por más que diga después discúlpame.
si analizamos palabra por palabra, estaríamos llevando con muchas personas a ciertas discusiones donde no quisiéramos llegar jamás. Es mucho, o sea, en mucho sentido, digo, perdón, se van cambiando y transformando los temas, las palabras, y nos olvidamos de dónde vienen. Bueno, hoy vimos lo que es ideología. Ideología, recuerden que es la persona que opta con más consenso de validez algo, que lo toma como algo válido al máximo, y que es una persona que te va a discutir por más que no sea de esa manera. Lo ideológico, vale recalcar esto que está en el texto, ustedes supongo que ya lo habrán leído. Lo ideológico aparece entre medio de lo racional y lo irracional. Lo ideológico tiene que ver con eso, con lo pasional, con lo sentimental, que va más allá. A ver, voy a dar un ejemplo muy claro que me lo dio una vuelta en su momento un profesor, Oscar Rusac, en la facultad donde cursé, y él dijo: ¿qué es racional para ustedes? ¿Y qué es lo irracional? Si yo le tiro, por ejemplo, estoy en la cancha, él es hincha de Gimnasia, yo soy hincha de Racing, ya lo saben ustedes. Si por la cuestión de un juez de línea se cambia un resultado, que es una final, o un resultado que te puede mandar al descenso, por un juez de línea o por el mismo árbitro, te rompe la pasión por dentro. ¿Qué es lo que pasa? No, ahí en ese punto no existe lo racional ni lo irracional. ¿Por qué? Porque lo sentimental, nosotros tenemos el plano emocional, que eso lo vamos a ver con Ernst Cassirer, el plano emocional y el plano del dolor. El plano emocional es muy fuerte y no lo medimos, no lo pensamos. Entonces, si está perdiendo mi equipo por culpa de alguien y le tiro una piedra y empieza a haber invasión en la cancha, porque las masas se mueven también, y cuando se mueven las masas, o sea, no estoy hablando de masas de harina, estoy hablando de masas de personas, masa social, se empieza a movilizar, todos se empiezan a movilizar, es contagioso. Entonces el contrato social también es contagioso, digamos, como asimismo es el contrato de la lectura de los textos, como la lectura de la radio, por más, o sea, entre comillas lectura porque se escucha, es audición. La televisión también es otro modo de lectura, no se puede escuchar y ver también. Estos contratos de lectura van cambiando según cómo sea la persona, lo que piense la persona, y ahí está lo ideológico. Lo ideológico también tiene que ver con el sistema de simbolización que le damos a algo. Por ejemplo, el que es religioso, el que ya, o sea, el religioso evangelista, que son los más fanáticos en Latinoamérica, vale destacarlo, ellos ya se reúnen mucho tiempo en las iglesias y después empiezan a hacer reuniones en las casas. Ya de lo religioso van a algo más sentimental. Lo mismo pasa con la gente que se sociabiliza en la cancha. Se juntan antes o después del partido. Eso tiene que ver con un valor ideológico y cultural, que entra dentro de un microgrupo, ¿no?, social.
que después se transforma en macro, que sería cuando están todas dentro de la cancha. Lo racional, ¿qué sería ahora? Lo racional, si yo pongo esta premisa, el ejemplo que está en el texto, el vuelo trágico de los Andes en 1974, el que era racional fallece. Y el que es irracional, por así por decirlo, sobrevive. Y porque mantiene una postura ideológica fría, porque existe el modo ideológico tibio o caliente, como lo que pasó en la cancha, que lo acabo de decir, pero existe otra modalidad, la fría. Desde lo racional, ¿ustedes se comerían a otro ser humano para sobrevivir? Muchos dirían que no, pero si estarían en ese lugar, ¿se comerían a otro ser humano? Ustedes dirían, por ser racional, que eso sería una aberración y sería por lo tanto irracional. Entonces ustedes no se comerían a su compañero que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el que se cree racional termina muriendo. Y el otro, que mantiene un plano ideológico frío, sobrevive. También hay que ver el consenso de validez que le damos en ese contexto, ¿no? O sea, el contexto determina el lugar. Hay que estar en ese lugar para ver qué se puede hacer y qué no. Estas cosas tienen que ver con la cultura, con la religión, con un montón de cosas. Porque el ser humano, de por sí, nuestros dientes son totalmente caníbales. O sea, que ahora exista el vegano por moda o que exista el vegetariano, disculpen si hay alguno que sea vegetariano o vegano, disculpen, pero somos mamíferos y el mamífero siempre comió carne. Lamentablemente es un plano ideológico ser vegetariano o vegano. O sea, y mi plano ideológico sería comer carne, asado, o sea, y un buen vino. Así que el día de hoy dejamos esta clase virtual que duró aproximadamente una hora, que me aguantaron menos, o sea, porque ustedes saben que cuando doy presencial las clases me tienen que aguantar 2 horas y 10, así que hoy Comunicación y Medios es esto, tienen que mirar el video de Doctor House, que también se lo voy a mandar por enlace, y van a tener que responder más o menos aproximadamente unas poquitas preguntas, pero que sean puntuales, y también si pueden hacer un eje esquemático de todo lo que yo mencioné acá. Eso sería lo ideal. Y bueno, les deseo una... yo lo que pasa que no soy muy creyente. Me deseo una buena Semana Santa. Coman pescado. Sean felices y el domingo rompan los huevos de Pascua con las criaturas. Así que los veo este jueves. No tenemos, por ser Semana Santa justamente, los veo el otro jueves con los cuestionarios completos y con los ejes completos. El material se lo envío todo por mail, así que si conocen y tienen algún compañero que no le haya llegado, por favor reenvíenselo y estaríamos hablando en una semana aproximadamente. Le mando un abrazo desde aquí, desde Wilde,
y nos estamos viendo la clase que viene.